Cuando los historiadores quieren marcar el punto de inflexión que señala la diferencia entre la República Media y la República Tardía, suelen destacar un acontecimiento, el asesinato del tribuno de la plebe Tiberio Graco en el año 133 a.C. Y lo cierto es que, más allá de la disputa acerca de si en este momento empieza la decadencia de la República o no, lo cierto es que este tribunado de la plebe marca un antes y un después, porque nunca se había asesinado a un tribuno de la plebe, un cargo importantísimo en la antigua Roma. Así que, puestos a dedicarle un programa para abordar la vida de tanto de Tiberio Graco como de su hermano Cayo Graco, ambos asesinados, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre ellos. Él es Luisma López Román, historiador, filólogo clásico y escritor. ¿Qué tal estás, Luisma? Hola Oscar, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar aquí contigo, con tus oyentes y tus espectadores aquí en tus canales para charlar un ratito de la historia de Roma, que es lo que más me puede gustar del mundo. Y pues eso, para compartir un rato de historia y de charla. Y para mí también es un placer tenerte aquí, no solo por tu faceta de divulgador, que es bastante amplia, sino por tu faceta de escritor, ya que los lectores y tus lectores están de enhorabuena porque has publicado nueva novela que se llama precisamente Tiberio Graco, Tribuno de las Legiones. Y todo el mundo que nos está viendo en YouTube pues puede ver la portada, que es increíble. Así que si después de escuchar este podcast pues les ha gustado mucho la charla, les invito a que cliquen en el enlace que dejo en la descripción para que se puedan comprar la novela en Amazon. Sí, eso es. La novela salió a principios del mes de octubre con la editorial Despertaferro y la verdad que estamos encantados. Es una apuesta que ha hecho Despertaferro por la novela histórica, porque ellos antes se dedicaban solamente a los ensayos, las revistas y a la no ficción, y ahora han decidido dar el salto a la novela y lo han hecho con este trabajo mío y con otra novela del gran Pepe Sotochica. Así que nada, no podíamos estar más contentos con este lanzamiento, que esperamos que el público lo reciba con los brazos abiertos y que, bueno, pues eso, que llegue a mucha gente. Hmm. Sí, y yo creo que, como siempre digo, lo primero que habría que hacer para introducirnos en este tema es hablar un poco del contexto histórico en el que se encuentra la antigua Roma en ese momento. Háblanos acerca de cómo estaba la antigua Roma en el año 133 a.C., es decir, en los años posteriores a la derrota final de Cartago en la Tercera Guerra Púnica o la destrucción de Corinto. Pues mira, nos tendríamos que ir quizá un poquito antes, más o menos en Mm, torno a los años 50 del siglo segundo antes de Cristo, mm, porque al final, bueno, el asesinato de Tiberio Graco tuvo lugar en el 133, pero antes habían tenido lugar acontecimientos pues muy importantes, como tú muy bien has dicho, la destrucción de Cartago, la destrucción de Corinto. Entonces, esa época de mediados del siglo segundo antes de Cristo es el momento en el que ya Roma empieza a cobrar conciencia de que sus estructuras, las estructuras con las que se había convertido en la dueña de Italia, empezaban a quedarse un poco desfasadas. Porque al final Roma había nacido como una ciudad-estado pequeñita, pero había ido ampliando y ampliando su rango de influencia y todas sus estructuras militares, sociales, políticas, empezaban ya a no servir para una realidad que se estaba convirtiendo cada vez más en un imperio con territorios tan amplios como la península ibérica, las islas del Mediterráneo occidental. Entonces, Roma va a empezar un proceso de crisis bastante importante que se va a notar en todos los aspectos, tanto en el militar como en el social. En el caso del aspecto militar, sobre todo, pues tenemos un problema y es que el ejército romano era un ejército de ciudadanos, era un ejército de ciudadanos que en principio combatían durante una parte del año y durante el resto del año regresaban a sus tierras para trabajarlas y para ser agricultores. Pero claro, eso funciona cuando las guerras las tienes cerca de casa y tú te puedes permitir el combatir y volver. Cuando Roma se encuentra con que sus guerras ya no están en el Lacio, ya no están en el Samnio, sino que están en la península ibérica, están en Macedonia, están en el norte de África, pues las legiones tienen que estar en pie de guerra constantemente, no solamente durante una parte del año. Y claro, esa estructura de ejército ciudadano, con ese sistema creado por Servio Tulio en la época de la monarquía, empieza a flaquear, ya no funciona. Además, lo que nos dicen las fuentes es que a mediados del siglo segundo, la cantidad de ciudadanos romanos que tenían tierras y que por tanto podían combatir en el ejército
estaba reduciéndose, porque las tierras cada vez estaban acaparadas por la aristocracia, que la trabajaban no a través de trabajadores libres, de campesinos libres, sino a través de esclavos. Entonces, en el momento en el que Roma necesita más soldados, es precisamente el momento en el que menos soldados tiene a su disposición. Y eso, evidentemente, va a generar una crisis muy grande. Hay que decir también que, por ejemplo, las guerras que están teniendo lugar a mediados del siglo II a.C. Tienen su escenario principal en Hispania. Y claro, no es lo mismo combatir contra tribus de celtas, de celtíberos, de íberos en Hispania, que combatir contra los reinos helenísticos. Contra un reino helenístico tú puedes esperar un botín espectacular, como ocurrió cuando Emilio Paulo derrotó al rey de Macedonia en la batalla de Pizna y se encontró con todos los tesoros de Macedonia y de Grecia a sus pies y para repartir entre sus hombres. Cuando tú derrotas en Hispania a una tribu de celtíberos, al final, ¿cuál es el botín que puedes repartir? Poca cosa, un ganado, unos pocos esclavos. Entonces, claro, las motivaciones de los soldados en este campo eran mínimas. Y claro, esto va a generar también un malestar de, ya no solamente es que tengamos que estar 10 años combatiendo en las legiones, sino que es que además lo único que me espera es o la muerte o regresar a casa con nada de botín. Y eso a Roma le va a empezar a generar muchos problemas. Ese es el mundo que va a conocer Tiberio Graco durante su infancia y durante su primera adolescencia. Un mundo en el que hay una Roma que ya empieza a tener vocación imperial, pero que todavía no ha desarrollado estructuras suficientes como para poder sostener ese imperio. Ese es el mundo más o menos en el que se movió y se crió Tiberio Graco. Sí, y después, como todos sabemos, esa crisis no solventada provocaría la aparición de superhombres como Mario, como Pompeyo, como Julio César, que intentarían, pues, solventar esos problemas, ¿no? Haciéndose cargo del ejército y ya vemos todos los problemas que provocaron. Así que... Claro, Tiberio, sí, Ujú. sí. Sí, Sí, dime. Tiberio intentó solucionar este problema con un punto de vista muy conservador. Ujú, ¿Vale? Siempre se dice que Tiberio Graco era un revolucionario y que, bueno, que planteó ujú, una revolución. Desde mi punto de vista eso es absolutamente falso. ujú, Y hay una parte de la historiografía que está totalmente equivocada ahí. Tiberio Graco de revolucionario no tuvo absolutamente nada. Tiberio Graco era un hombre profundamente conservador, que lo que intentó fue, en lugar de cambiar la estructura del ejército, voy a intentar que haya más hombres, más ciudadanos romanos que puedan ser reclutados. ¿Y cómo lo consigo? Repartiendo tierras. Entonces, el que va a ser un revolucionario va a ser Mario, unas ujú. décadas más tarde, que va a cambiar completamente la estructura del ejército y va a permitir que se reclute a las personas sin patrimonio, a los infraclasem. Pero Tiberio Graco fue un hombre muy conservador y sus respuestas ante la crisis van a ser respuestas muy conservadoras también. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el hecho de ser reformista no te convierte en un revolucionario, sino Eso es. precisamente reformaba para que todas las cosas siguieran igual, para que todo siguiera igual que siempre. Eso es, Y, efectivamente. pero antes de adelantar acontecimientos, deberíamos retrotraernos y ver cómo era la vida de Tiberio Graco antes de las elecciones para el Tribunado de la Plebe del año 133, cómo había sido su infancia con su hermano, en su entorno familiar, cómo fue su carrera militar con Escipión Emiliano en Cartago o también en Numancia. Háblanos un poco acerca de toda esta vida de Tiberio Graco antes del año de su asesinato. Pues mira, es precisamente esta parte de la vida de Tiberio la que he intentado reconstruir en la novela. Y el principal problema que nos encontramos es la falta de fuentes, porque no sabemos prácticamente nada de la infancia y de la juventud de Tiberio, más allá de unas breves pinceladas que nos cuenta sobre todo Plutarco y un poquito a piano. Entonces, lo tenemos que reconstruir un poco con la lógica de cómo habría sido la vida de un joven aristócrata de aquella época. Sabemos que Tiberio Graco era hijo de Tiberio Graco, que se llamaba como él, había sido cónsul 2 veces, había sido censor, había sido gobernador en Hispania, su abuelo había combatido contra Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, es decir, que Tiberio Graco nació en el seno de una de las familias aristocráticas, aunque plebeya, pero de la nobleza, más importantes de Roma. Pero no solo esto, sino que es que además Tiberio era hijo de Cornelia, que era la hija pequeña del gran Escipión, el africano. Entonces en Tiberio Graco se aunaban dos de los grandes linajes que habían gobernado la Roma de la República Media durante décadas. Tú imagínate la presión que suponía para un chaval de la aristocracia en aquellos momentos, porque ellos vivían con la mentalidad de que tenían que estar a la altura de lo que habían sido sus padres y de lo que habían sido sus abuelos. Además sabemos que el personaje de Cornelia, la madre de Tiberio Graco, fue especialmente estricta en este sentido. Ella era muy consciente de que era la hija de Escipión y les transmitió a sus hijos esta realidad en todo momento. Ellos tenían que ser
los nietos de Escipión. Cornelia odiaba que a ella se la conociera como la suegra de Escipión Emiliano, que luego hablaremos de él. Ella quería ser reconocida como la madre de los Graco, y de hecho lo va a conseguir, lo va a conseguir. Entonces, Tiberio Graco tuvo una infancia seguramente pues muy regalada porque pertenecía a la aristocracia, una infancia relativamente sencilla, pero también bajo muchísima presión. Entonces, el primer dato que tenemos con seguridad de la juventud de Tiberio es cuando con 18 o 19 años él es elegido tribuno de las legiones y se le envía a combatir en la Tercera Guerra Púnica, en la guerra que va a acabar con la existencia de Cartago. Y el cónsul que estaba al mando de las legiones en aquel momento era nada menos que Escipión Emiliano. Escipión Emiliano era su primo, porque Escipión Emiliano hay que recordar que había nacido como Emilio Paulo, había nacido en el seno de la familia de los Emilios, pero había sido adoptado por el hijo mayor del gran Escipión el africano, que no había podido tener hijos, y por eso pasó a ser conocido como Escipión Emiliano. De esta manera, Escipión entró a formar parte de la gens Cornelia, de la familia de los Escipiones, y se convirtió en primo de nuestro personaje, de Tiberio. Entonces, sabemos que Escipión se llevó a Tiberio a combatir como tribuno y además tuvo muchísima confianza en él, porque lo que nos cuenta Plutarco es que compartían tienda de campaña. Es decir, eran lo que en latín se llama contubernalis. Eso suponía una cercanía con el cónsul impresionante. Claro, esto para un chaval de 18 o 19 años era un privilegio enorme, porque no solamente era dormir compartiendo espacio con el cónsul, sino asistir a las reuniones del Estado Mayor, estar presente cuando el cónsul tomaba sus decisiones, tomaba las estrategias de batalla junto a los legados. Entonces, Tiberio en ese sentido fue un privilegiado. Y eso nos dice que durante toda su juventud, Tiberio fue muy cercano a Escipión Emiliano. Claro, algo aquí nos chirría porque sabemos que años después, cuando Tiberio es asesinado, ya como tribuno de la plebe, Escipión Emiliano lo celebra incluso. Dice, no, pues bien muerto está, porque si ha atentado contra el Estado. Entonces, en algún momento de la juventud de Tiberio, algo tuvo que ocurrir para que se distanciaran los dos primos, para que Tiberio y Escipión Emiliano tuvieran un distanciamiento. Posiblemente, y así es lo que reconstruye en la novela, esto se debió a que Tiberio se casó con la hija de Apio Claudio, que era el representante de la gens Claudia y era uno de los principales rivales de Escipión Emiliano. Entonces, claro, este hecho de jugar a dos aguas, porque claro, al final era primo de un Escipión, pero ser el yerno de Apio Claudio, a Tiberio le va a obligar a elegir y eso le va a suponer un distanciamiento con su primo. Pero bueno, sea como sea, todavía cuando está como tribuno en Cartago, sabemos que Tiberio fue el primer oficial en conquistar la muralla de la ciudad y gracias a eso se ganó lo que se llamaba la corona muralis, que es una condecoración, es un reconocimiento muy importante para un joven oficial. Así que no sabemos mucho más del papel de Tiberio en la destrucción de Cartago, pero suponemos que regresó a Roma con un gran honor a sus espaldas, con muchísimo prestigio y ya dispuesto a continuar su carrera, su cursus honorum, pues ya con un cierto bagaje militar a sus espaldas. Eso es más o menos lo que conocemos de la infancia y la juventud de Tiberio. Mm. ¿Y cómo conectamos estos hechos de su infancia y juventud con el hecho fundamental de, oye, yo quiero presentarme al cargo de tribuno de la plebe? ¿Cómo conectamos hasta ese momento en el que es elegido tribuno? Pues a ver, en este momento, el cargo de tribuno de la plebe, que en sus orígenes sí que había tenido un componente revolucionario, pero claro, estamos hablando del 400 y pico antes de Cristo, han pasado 300 años desde entonces. El cargo de tribuno de la plebe en este momento ya estaba totalmente integrado en el cursus honorum. Entonces, lo normal era que las familias plebeyas, las familias de la nobleza plebeya, ejercieran ese cargo. Porque el tribunado de la plebe en este momento no tiene nada de revolucionario, no tiene ningún componente de lucha en contra del Senado. El tribunado de la plebe era un político más, con unos poderes muy concretos, como el poder de veto, como la protección sagrada que impedía a sus rivales el poder agredirles físicamente, pero una magistratura más, al fin y al cabo. Entonces, Tiberio Graco primero fue cuestor antes de ser tribuno y como cuestor, de hecho, además estuvo combatiendo en Numancia, estuvo aquí en Hispania, y después se presentó como tribuno de la plebe, posiblemente no como una iniciativa propia, que ese es otro de los grandes errores que creo que han cometido los historiadores, el considerar a Tiberio como el gran artífice de la ley agraria, de la que luego hablaremos seguramente, como el promotor único de una reforma, cuando realmente Tiberio lo que era parte de una factio, de un grupo político más amplio que estaba liderado por su suegro, por Apio Claudio. Entonces, en el año 133 a.C. se van a cumplir una serie de
pues de coincidencias, de casualidades que van a hacer que la factio de Apio Claudio, que este grupo político, tenga mucha fuerza, porque van a tener tanto a Tiberio como tribuno de la plebe, como a Mucio Escévola como cónsul. Entonces va a ser el momento que van a elegir para presentar esta ley agraria, para presentar esta reforma. Entonces, Tiberio llegó al tribunado de la plebe como una pieza más de un juego político mucho más amplio. Tiberio no era un jugador que iba por libre, no era un agente libre ni muchísimo menos. Era una pieza más, muy importante, pero una pieza más de una estructura política mucho más amplia que no estaba liderada por él mismo. Porque es que cuando fue elegido tribuno de la plebe, Tiberio tendría algo más de 30 años. El que lideraba aquella factio era Apio Claudio. Lo que pasa es que después las circunstancias van a poner a Tiberio en primera línea y le van a convertir en un líder mucho más importante. Pero en un primer momento, cuando se presenta tribuno de la plebe, Tiberio no era ni muchísimo menos el rostro visible de la reforma agraria que se iba a intentar defender. Mm. Pues mira, ese tema de que no era el principal defensor hasta ese momento, no lo sabía. Así que ya ves que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Claro, es que al final la historiografía tradicional ha presentado a Tiberio como, Mm, pues, como si fuera un Julio César, como si fuera un Pompeyo, uno de estos grandes hombres que rompen con todo, que van por libre, y no es así en absoluto. Si tú te acercas a las fuentes y analizas realmente cómo era la política de ese momento, no se puede entender la figura de Tiberio Graco como un individuo independiente. Tiberio Graco era parte de una factio, y ahí el que tenía el poder verdadero era Apio Claudio, o incluso por debajo de Apio Claudio, Mucio Scévola, Licinio Craso, que era hermano de Mucio Scévola, tenían muchísimo más prestigio que Tiberio, eran juristas, eran especialistas en leyes, con muchísimos años a sus espaldas, con muchas más magistraturas. Entonces, Tiberio, cuando empieza el año 133 a.C., era un tribuno de la plebe, con una familia muy poderosa detrás, con un prestigio militar, pero desde luego nada podía hacer sospechar lo que iba a ocurrir en los meses siguientes. mm. Y precisamente, ya que estamos mencionándola tanto, deberíamos desgranar más en qué consistió esa polémica de forma agraria que se llevaría a cabo en ese año 133 y que le costaría al final, como veremos, la vida al propio Tiberio Graco. Pues mira, la Lex Sempronia Agraria es una de las leyes pues, más importantes que se aprobaron en esta época de la República Romana, porque fue un intento de solucionar una de las grandes carencias que empezaba a tener Roma, que era el hecho de que cada vez menos campesinos, cada vez menos ciudadanos tuvieran tierras y por tanto pudieran ser reclutados para el ejército. Entonces, Apio Claudio, Mucio Scévola, todo este grupo, esta factio, pensaron, ¿cómo podemos conseguir tener más ciudadanos reclutables? Pues repartiendo tierras. ¿Y de dónde vamos a sacar esas tierras? Pues la República Romana tenía un tipo de tierras, un tipo de parcelas, que eran las parcelas de ager públicos. Las parcelas de ager publicus existían desde los comienzos de la República y eran parcelas que se arrebataban al enemigo y se entregaban a un campesino en régimen de usufructo. Es decir, la tierra seguía perteneciendo al Estado, seguía perteneciendo a la República, pero el campesino la trabajaba y la trataba como si fuera una propiedad privada. ¿Qué pasó? Que con el transcurso de los siglos, este usufructo acabó por convertirse en una propiedad privada de facto. Y los campesinos ya la trataban aquella tierra como si fuera suya. Hasta ahí bien, porque de momento lo que teníamos era un montón de campesinos libres que eran propietarios de la tierra y que podían ser soldados. El problema empezó cuando esas pequeñas parcelas empezaron a ser absorbidas por los grandes latifundios. Y en lugar de tener muchos pequeños propietarios, empezamos a tener unos pocos aristócratas que controlan toda la tierra. Lo que nos cuenta Plutarco es que Tiberio Graco, cuando iba a ejercer su cargo como cuestor en Hispania, pues se dirigió hacia el norte y pasó por Etruria y se dio cuenta de que todas las parcelas estaban siendo trabajadas por esclavos. Es decir, que no había campesinos libres trabajando la tierra. Y claro, Tiberio aquello dijo, esto no puede ser. Seguramente esta anécdota, perdón, es una invención posterior, pero sí que refleja una realidad, y es que Roma tenía ese problema. Entonces, ¿qué es lo que pretendía la Lex Sempronia Agraria? Pues vamos a volver a las estructuras más tradicionales de la República. Ya en el siglo IV, antes de Cristo, por ahí, existían leyes que decían que ningún propietario podía tener más de un número limitado de yúgera. Una yúgera es una unidad de medida romana que era lo que un buey era capaz de arar en un día de trabajo. Pues estas leyes decían que ningún ciudadano romano tenía derecho a tener más de un número limitado de yúgera de ager publicus. Estas leyes habían caído completamente en desuso y habían sido violadas sistemáticamente por la aristocracia. Entonces, la Lex Agraria, la Lex Sempronia Agraria, lo que proponía es que estas parcelas no pudieran ser mayores de 500 yúgera.
Una parcela de 500 yugera es una parcela enorme, gigantesca. Piensa que es el trabajo que 500 bueyes puede hacer en un día. Es decir, es una extensión de terreno enorme. ¿Qué pasaba entonces? Pues todos aquellos que tuvieran parcelas mayores de 500 yugera, esa tierra sobrante se le confiscaba y volvía a manos del Estado. Y con ella se harían repartos a los campesinos sin tierras o a la gente de la plebe urbana de Roma que así lo deseara, que quisieran ser campesinos con tierras. De esta manera, lo que Tiberio y su factio conseguían era que renaciera otra vez una base de campesinos libres que también nutrieran al ejército. Claro, ¿qué pasó? Esto mosqueó a la aristocracia. Esos aristócratas que tenían latifundios gigantescos se van a oponer a la ley porque atacaba directamente a sus intereses. Pero la intención en principio era sanear la base militar de la República y que hubiera otra vez más ciudadanos disponibles para las legiones. Básicamente en eso consistía la Lex Sempronia Agraria. Mm. Sí, y precisamente, como tú lo has mencionado, a pesar de que era una ley positiva para el funcionamiento institucional de Roma como Estado, pues provocó el descontento, la insatisfacción, la oposición de toda la aristocracia que veía en ella pues un ataque a sus propiedades. Y precisamente aquí, en esta oposición, empezó ¿no? A pensarse una cosa. Oye, pues a lo mejor deberíamos librarnos de este muchacho porque Claro. nos está causando muchos problemas. Háblanos acerca de esa conspiración que empieza a surgir y cómo se llega finalmente a cabo. Pues mira, con Tiberio ocurrió una cosa, y es que durante todo el año 133 él se fue radicalizando poco a poco. No sabemos Mm, si por voluntad propia o porque le fueron empujando, porque en un primer momento la ley agraria suscitó una gran oposición entre los senadores, pero todavía había un cierto clima de, bueno, de llegar a un acuerdo y demás. Lo que pasa es que una parte de los senadores lo que hicieron fue, vamos a bloquear esta ley para que nunca se convierta en algo efectivo. ¿Y qué es lo que hicieron? Eligieron a un tribuno de la plebe, a uno de los tribunos de la plebe, compañeros de Tiberio, para que vetara la ley. Los tribunos de la plebe tenían el poder de veto. Eso quería decir que cualquier ley, cualquier decisión de un magistrado, cualquier decisión de un tribunal, simplemente con su palabra, se quedaba frenada. Entonces, una parte de los senadores cogieron a un tribuno, a Octavio, que era además un amigo personal de Tiberio, y le empujaron a vetar la ley. Entonces, cuando Tiberio presentó la ley a las asambleas para que la votaran, Octavio la vetó. Y ante eso no se podía hacer nada. Pero Tiberio no estaba dispuesto a echarse atrás. Entonces Tiberio, bueno, primero va a intentar convencer a Octavio para que quite el veto, va a dar grandes discursos, pero al ver que Octavio no cejaba en su intento, Tiberio va a dar un primer paso que eso sí que va a suponer ya una mayor radicalización. Y lo que va a decir Tiberio es que si un tribuno de la plebe no defiende los intereses del pueblo, automáticamente deja de ser un tribuno de la plebe y deja de tener esos poderes que le ha dado el pueblo al fin y al cabo. Como Octavio lo que estaba haciendo era defender los intereses de los poderosos, no estaba funcionando como un tribuno de la plebe. Así que Tiberio sintió que él legítimamente podía quitarle a Octavio esos poderes. ¿Qué va a hacer Tiberio? Va a llamar a votar a las 35 tribus de Roma para deponer a Octavio. Entonces las tribus van a empezar a votar y van a empezar a votar a favor de deponer a Octavio y quitarle sus poderes. Mientras tanto, Tiberio va a seguir suplicándole a Octavio, quita el veto, y Octavio que no, que no, que no. Claro, en el momento en el que ya 18 tribus votaron a favor de la deposición de Octavio, Octavio perdió sus poderes como tribuno de la plebe y tuvo que salir por patas de aquella asamblea porque lo linchaban. Claro, los tribunos de la plebe estaban protegidos por una ley sagrada que decía que no se les podía agredir, pero en el momento que perdió esa protección sagrada, cualquiera le podía matar. Imagínate esa reunión del pueblo que estaban deseando tener tierras y Octavio había frenado esa ley. Bueno, Octavio consiguió salir de allí hmm. por los pelos y uno de los esclavos de Octavio fue asesinado, fue linchado por la muchedumbre. Entonces, este fue un primer paso en esta radicalización, porque claro, los senadores presentaron esto como un ataque digamos, a la dignidad de los tribunos de la plebe, a los derechos de los tribunos de la plebe. Aquí hay mucho debate de realmente, ¿era legítimo hacer esto? ¿Era legítimo quitar los poderes a un tribuno de la plebe? ¿Podían las tribus votar para deshacer lo que habían votado previamente al elegir a Octavio? Pero bueno, de momento, gracias a esto, Tiberio consiguió que la ley agraria se aprobara. ¿Qué va a ocurrir? Que el Senado va a decir, muy bien, ya tenéis vuestra ley. Pero
ahora lo que vamos a hacer es no daros ni un duro para desarrollarlas, porque todo lo que era el erario, todo lo relacionado con el tesoro público, eso no dependía de las asambleas, eso dependía del Senado estrictamente. Entonces el Senado pensó, si le cerramos el grifo de la financiación, a ver cómo desarrollan esta ley, a ver cómo pagan funcionarios o esclavos públicos o lo que fuera para ir a medir las tierras, a ver cómo funcionan esos repartos sin dinero, y clausuraron el erario. Entonces, claro, esto a Tiberio le cabreó muchísimo más y él, digamos que aumentó su tono contra el Senado. Cada vez vemos que el enfrentamiento va siendo mayor. Tiberio cada vez más radicalizado, el Senado cada vez más opuesto a sus políticas, senadores que incluso al principio parecían o favorables o por lo menos neutros ante la reforma agraria, empezaron a ver a Tiberio ya con ojos de cuidado, que este empieza a ser peligroso. Y aquí va a ocurrir una cosa, y es que va a llegar a Roma el enviado del rey de Pérgamo, del rey Eumenes de Pérgamo. Este rey, en su testamento, bueno, Pérgamo era un reino helenístico chiquitito que estaba por ahí por la actual Turquía, y este rey en su testamento, al morir sin descendencia, había nombrado al pueblo romano como su heredero. Es decir, que el pueblo romano, con la muerte de este rey, se convertía en el propietario de todos los bienes de Pérgamo. ¿Qué va a pasar? Que el enviado del rey de Pérgamo, en lugar de ir directamente al Senado, va a pasar antes por casa de Tiberio. ¿Por qué? Pues seguramente porque el padre de Tiberio tenía lazos de amistad o lazos de clientela con la casa real de Pérgamo. No era algo raro, no era algo raro que los enviados tuvieran vínculos, la nobleza y las monarquías helenísticas tuvieran vínculos con las familias nobles de Roma y que estas familias ejercieran como de intermediarios entre el Senado y los intereses de sus cortes. Entonces, este enviado de Pérgamo va a pasar por casa de Tiberio y Tiberio va a decir, anda, pues lo que voy a hacer es, con el dinero del tesoro de Pérgamo, vamos a financiar la ley agraria. Esto sí que estaba en contra completamente del mos maiorum, de lo que eran las costumbres de los antepasados de Roma, porque todo lo relacionado con la política internacional estaba también en manos del Senado. Ahí las asambleas no tenían nada que decir. Y Tiberio se estaba metiendo en un tema de política internacional. Pero claro, Tiberio tenía al pueblo a su favor. Y entonces Tiberio va a coger ese dinero de la herencia de Pérgamo y lo va a utilizar para empezar a desarrollar la ley agraria. Claro, esto ya va a cabrear por completo a los senadores, van a empezar a decir que si Tiberio realmente lo que quiere es nombrarse rey en Roma, que quiere alcanzar la tiranía, van a empezar a circular todo tipo de bulos que ahora están muy de moda, pues en la antigua Roma también corrían que daba gusto. Y de hecho, por ejemplo, un vecino de Tiberio Graco, Pompeyo, que no tiene nada que ver con el Pompeyo posterior, va a declarar en el Senado que él había visto, yo me lo imagino asomado así por el muro de la casa de al lado, pues que había visto al emisario de Pérgamo ofreciéndole una corona a Tiberio. Seguramente, claro, esto era mentira, ningún aristócrata romano en sus cabales habría aceptado que un extranjero le ofreciera una corona. Pero ahí quedaba ya, ahí quedaba el bulo y ahí quedaba ya la mancha en el expediente de Tiberio. Bueno, pues la Lex Sempronia agraria, empezó a desarrollarse, pese a todo esto. Pero claro, el año 133 empezaba ya a llegar a su fin. Y en el momento en el que Tiberio dejara de ser tribuno, dejaba de tener también la protección que esta magistratura le daba. Por lo tanto, en el momento en el que los nuevos tribunos de la plebe entraran en su cargo, a Tiberio podían, pues, desde llevarle a juicio, desde acusarle de todo tipo de cosas, hasta incluso asesinarle sin ningún tipo de consecuencia posterior. ¿Qué va a hacer Tiberio entonces? Va a decir, mira, yo necesito esta protección porque si no, mi carrera política está acabada. ¿Y qué va a hacer? Intentar ser elegido como tribuno una vez más. Y ahí ya va a ser cuando se va a desatar el caos en Roma. Porque claro, perpetuarse en el poder en una misma magistratura se parecía demasiado a aquello de lo que le estaban acusando, que era a aspirar a la tiranía, a aspirar a un poder supremo que le elevara por encima de sus conciudadanos, que era algo que Roma no consentía y que de hecho, bueno, pues va a llevar incluso a la muerte a gente como Julio César posteriormente. Y así estaban los ánimos cuando ya va a desatarse el tumulto que va a acabar con la vida de Tiberio. Sí, podemos ver, gracias a tu explicación, que evidentemente un asesinato nunca está justificado, pero que, vamos, que Tiberio Graco tampoco era un corderito inocente e ingenuo. No, no, en absoluto. Bueno, y un asesinato nunca estaba justificado. En Roma había casos que sí. Si alguien agredía a un tribuno de la plebe, no solamente estaba justificado, sino que era obligatorio. Porque la persona que agredía a un tribuno de la plebe automáticamente era nombrada sacer, que es como si dijéramos maldito, y cualquier ciudadano romano tenía la obligación de matarle. Entonces ya empezó a correr el rumor de que al final Tiberio, al haber quitado sus poderes a Octavio, en el fondo era como si hubiera agredido
a un tribuno de la plebe y por tanto no solamente era legítimo, sino que era necesario exterminarle. Entonces, Mm. cuando llegamos ya a finales del verano del 133 a.C., que es cuando se producían las elecciones para los magistrados del siguiente año, la cosa estaba en Roma muy caldeada y el ambiente estaba muy, muy tenso. Mm. Háblanos precisamente del día del asesinato de Tiberio Graco, porque claro, ya que sabemos con pelos y señales todos los detalles del asesinato de Julio César, pues yo creo que también hacer un momento para aprender sobre otro de los asesinatos más famosos e importantes de la antigua Roma, como fue el asesinato de Tiberio Graco. Pues tú fíjate que la cantidad de veces que habremos visto el asesinato de César en el cine, en series, Mm. y sin embargo, la muerte de Tiberio Graco, nada, nunca jamás se ha visto ni en cine ni en series. Yo no sé por qué este personaje, con lo interesante que es y todo lo que conlleva, no ha recibido apenas atención. Pero desde luego, el último día de la vida de Tiberio Graco es un episodio fascinante, porque claro, él al final lo que hizo fue convocar las elecciones para tribuno y se presentó. Y entonces él y sus partidarios estaban allí mientras el Senado se reunía por otro lado. Entonces, una parte de los senadores exigió al cónsul Mucio Scévola que pusiera fin a aquellas elecciones, que declarara que la candidatura de Tiberio era ilegal, porque, según decían ellos, esto tampoco está muy claro dentro de la legislación republicana, pero según decían ellos, no podía presentarse como candidato a un tribunado de la plebe durante un segundo año, pero el cónsul Mucio Scévola era de la factio de Tiberio. Entonces, claro, este cónsul Mucio Scévola se quedó así como diciendo, ¿qué hago? Tengo a los senadores presionándome, pero por otro lado Tiberio es de los míos. Entonces, ante la duda, otro senador, que era además el Pontifex Maximus en aquel momento, que era Escipión Nasica, un primo de Escipión Emiliano, y también primo de Tiberio, por cierto, porque al final las familias aristocráticas romanas estaban entre ellas siempre enlazadas y emparentadas. Bueno, pues este Escipión Nasica se puso en pie en el Senado, se echó la toga por encima, como hacían los sacerdotes antes de hacer un sacrificio, y dijo que todo aquel que estuviera dispuesto a defender a la República, que le siguiera. Y se marchó. Claro, eso movilizó una gran masa de ciudadanos que seguro que tenían lazos de clientela con este senador y con otros muchos senadores, y fueron al encuentro de los partidarios de Tiberio que estaban reunidos en aquel momento en el Capitolio. Y ahí se produjo un enfrentamiento. Ahí se desató el caos, una lucha en la que el propio Tiberio en algún momento fue golpeado hasta la muerte por otro tribuno de la plebe, del que sabemos el nombre, no sabemos nada más. Sabemos que se llamaba Publio Saturello, que con la pata de un banco, claro, imagínate ahí en medio del tumulto, piensa que dentro del Pomerium de Roma se supone que no se podían llevar armas, no se podía entrar armado al interior de Roma. Entonces estas peleas tenían lugar o bien con armas contundentes como bastones, trozos de madera, estiletes de los que se utilizaban para escribir, pequeños puñales. Bueno, pues este tribuno de la plebe, Publio Saturello, se acercó a Tiberio y con la pata de un banco lo mató a golpes en la cabeza. Entonces así es como murió Tiberio Graco, en medio de aquella gran muchedumbre, en medio de aquella gran masacre que acabó prácticamente con todos sus seguidores. Y el cuerpo de Tiberio Graco lo cogieron y lo tiraron al Tíber, como si fuera el cuerpo de un criminal o de un parricida, que era el destino que tenían este tipo de criminales. Y no solamente ahí, sino que después el Senado creó un jurado específico para perseguir y condenar a los que habían sido partidarios de Tiberio. Y otros muchos, entre ellos, por ejemplo, el que había sido el tutor de Tiberio cuando era pequeño y cuando era adolescente, Diófanes de Mitilene, pues fue condenado a muerte y fue ejecutado. Entonces, se inició una gran masacre y una gran persecución contra los partidarios de Tiberio Graco. Pero curiosamente, la ley agraria no se eliminó, la ley agraria continuó sus trabajos. Esto lo que nos quiere decir es que realmente aquella oposición no era tanto contra la ley agraria como contra la figura de Tiberio y contra la deriva que había tenido. Entonces no les molestaba ya a los senadores tanto los repartos de tierras y demás como las cosas que había intentado hacer Tiberio. Eso de quitarle el poder a un tribuno de la plebe, volver a presentarse él como candidato para un segundo año, eso fue lo que no podían consentir y eso fue lo que atajaron de raíz. Y así es como murió Tiberio Graco en el 133 a.C., cuando tenía pues tendría 30 años, 31, 32 o por ahí. Mm. Y precisamente este asesinato abrió la puerta a los demás asesinatos que veríamos en las décadas siguientes. Tanto el de Cayo Graco, que trataremos ahora, como el de Apuleyo Saturnino, etcétera, etcétera. La profesión del tribuno de la plebe va a ser de riesgo en los próximos tiempos. Y Claro, sí, sí, aquí
Sí, Por sí. eso, por eso los autores antiguos ponían en el 133 a.C. El inicio de la crisis de la República. Bueno, no tanto los autores antiguos, algunos sí, como sobre todo los historiadores modernos, porque para otros, algunos autores antiguos hablan más del 146, con la destrucción de Cartago y de Corinto, pero es verdad que el 133 a.C. Supuso un hito muy importante, porque a partir de este momento la violencia política y la violencia en el interior de Roma va a empezar a alcanzar cotas que antes no se habían conocido, y la muerte de políticos a manos de otros romanos pues van a empezar a ser pues más que una realidad. Y vamos a llegar a las guerras civiles hasta, pues nada, hasta que ciento y pico, menos, 100 años después, Augusto ponga fin a esta crisis. Pero todo esto va a comenzar con el asesinato de Tiberio, efectivamente. Mm, exacto. Y mientras todo esto se sucede, tenemos a su hermano pequeño, a Cayo Graco, que va a seguir su senda y va a convertirse en tribuno de la plebe en el año 123 y también va a ser asesinado. Pero antes de ello, quería preguntarte precisamente por su vida antes de llegar a este puesto de tribuno de la plebe, cómo había sido su vida y cómo le había sentado el asesinato de su hermano mayor. Pues mira, vamos a ver, el personaje de Cayo Graco, que efectivamente era el hermano pequeño de Tiberio, con el que se llevaba 10 años, ¿vale? Había una diferencia de edad bastante grande. El personaje de Cayo Graco presenta un primer problema desde el punto de vista de la historiografía, y es que lo más normal ha sido que se hable de los Graco como un bloque. Y hay un Ujú. montón de libros que es los Graco, la política de los Graco. Para mí, después de haberme dedicado durante un tiempo a leer acerca de esto, artículos y las fuentes primarias y demás, esto es un error colosal, porque no tiene nada que ver la política de Tiberio Graco con la política posterior de Cayo Graco. Cayo Graco sí que va a tener un componente revolucionario muy importante. ¿Qué pasa? Que claro, Cayo Graco lo que hizo fue manipular y jugar con la memoria de su hermano, porque Tiberio Graco, después de su muerte, se va a convertir en un mártir del pueblo, y el pueblo le va a adorar. Entonces Cayo Graco se presentaba como el vengador de Tiberio, como el continuador de su política, pero nada más lejos. Entonces ya veremos después, cuando hablemos de la política de Cayo Graco, cómo esto no tenía mucho que ver. Entonces, este Cayo Graco nació también como Tiberio en esta misma familia, emparentado con los Escipiones y demás, pero se llevaba 10 años con su hermano Tiberio, había un lapso de edad ahí bastante grande. Entonces, en el momento en el que Tiberio es asesinado, Cayo Graco está en Numancia, está combatiendo como tribuno a las órdenes de Escipión Emiliano, a las órdenes de su primo. Es decir, que Cayo Graco hizo lo mismo que Tiberio, empezó su carrera de armas bajo las órdenes de Escipión Emiliano. Y allí en Numancia seguramente fue donde se enteró de la muerte de Tiberio. Esto obviamente a Cayo Graco le impactó profundamente y sobre todo, empezó a recibir muchísima presión de su madre, de Cornelia. Cornelia, lo que nos dicen las fuentes es que empezó a presionar a su hijo pequeño para que vengara la muerte de su hermano, para que estuviera a la altura del legado de su hermano, y eso va a hacer que Cayo Graco tenga muy claro, desde muy joven, cuál era su destino y cuál era su objetivo. Entonces, bueno, Cayo Graco, cuando vuelve de Numancia, consigue más o menos salvar los problemas que estaban teniendo los seguidores de Tiberio. De hecho, Cayo Graco es nombrado como un miembro del colegio de triunviros que se encargaban de repartir las tierras de la ley agraria. Entonces, Cayo Graco, desde muy joven, participa también en el desarrollo de la ley de su hermano. Pero va a ser ya en el 123, cuando Cayo Graco se presente como candidato a tribuno de la plebe, cuando va a mostrar sus cartas y cuando va a demostrar cuáles eran sus intereses, con un programa legislativo que era infinitamente más ambicioso e infinitamente más complejo que el de su hermano Tiberio. Por eso no tiene sentido meterlos a todos en un mismo saco. Tiberio Graco presentó una ley agraria conservadora, extremadamente conservadora, y es verdad que eh, reinterpretó hasta cierto punto la manera que tenían los romanos de entender el tribunado de la plebe. Pero es que Cayo Graco lo que va a proponer va a ser una reforma completamente estructural del Estado romano. Si Cayo Graco hubiera triunfado, si no lo hubieran asesinado, la historia de la República habría sido otra por completo, porque Cayo Graco presentó soluciones que luego se van a tomar en épocas muy posteriores, incluso en época imperial. Pero Cayo Graco ya vio, ya entendió que el Estado romano necesitaba una reforma profunda si quería de verdad seguir siendo la capital de ese imperio que estaba naciendo y que se estaba ya empezando a consolidar. Has mencionado en esta intervención todo esto de que el programa de Cayo Graco sí que era mucho más revolucionario, mucho más innovador, ¿no? Con reformas estructurales, pero no hemos especificado, no hemos entrado en el detalle. Así que
Menciona un poco esas reformas tan importantes que supuestamente quería hacer. Pues mira, hablar de las reformas de Cayo Graco nos llevaría otro programa entero, porque es de los programas legislativos, hasta la aparición de Sila o de posteriormente de César, no hubo ningún programa legislativo tan complejo y tan rico como el que presentó Cayo Graco como tribuno de la plebe. Por citar brevemente algunas de sus iniciativas. Propuso, por ejemplo, ampliar la ciudadanía romana a los itálicos, que ese era uno de los grandes problemas que estaban empezando a nacer ya en Roma. Los itálicos estaban ya muy cabreados porque al final se les hacía pagar las necesidades del imperio, tenían que aportar hombres, tenían que pagar impuestos, pero no recibían ningún beneficio. Entonces Cayo Graco se dio cuenta de que ahí Roma tenía un problema, que los itálicos se podían sublevar en cualquier momento y proponía concederles la ciudadanía. Esto no se va a llevar a cabo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que efectivamente, décadas después, los itálicos se van a sublevar contra Roma. Bueno, pues Cayo Graco ya presentó ahí una ley que demostraba una sensibilidad muy grande hacia la realidad política de los aliados romanos en ese momento. Cayo Graco va a ser el primero que va a empezar a hablar de repartos de trigo a la plebe. Se va a dar cuenta de que hay cada vez más necesidad de que esa población urbana, que muchas veces no tiene manera de subsistir y que cada vez está formada por más gente, necesitaba de alguna manera paliar el hambre. Entonces Cayo Graco va a empezar a hablar ya de repartos de trigo, de limitaciones en los precios de trigo, de construcciones de graneros públicos para almacenar trigo y evitar la especulación en manos de los aristócratas. Cayo Graco va a hablar también de reformas militares, de limitar los años que tenían que servir los ciudadanos romanos en el ejército, de limitar también los malos tratos a los soldados cuando estaban en armas y de considerar que los ciudadanos romanos en armas seguían siendo ciudadanos y no deberían estar sujetos al derecho de vida y muerte que los cónsules y los pretores tenían sobre ellos. Otra cosa que va a hacer Cayo Graco también es intentar potenciar a la clase de los caballeros, el ordo equester. Los caballeros eran aquellas familias que tenían un patrimonio muy saneado, es decir, los ricos, pero que no participaban en política. Eran aquellas familias que tenían tanta pasta como los senadores, a lo mejor tenían tierras, tenían negocios, pero simplemente no se dedicaban a la política, se dedicaban a otros menesteres. Entonces, claro, estos caballeros tenían muchísimo poder en Roma, poder económico, pero ese poder no se reflejaba en una influencia política. Y entonces, claro, estos caballeros cada vez estaban más mosqueados. Bueno, pues Cayo Graco también va a intentar canalizar ese descontento y va a ofrecer a los caballeros la posibilidad de participar en los jurados y de participar pues, en determinadas cuestiones de política de la que antes estaban apartados, a pesar de que, como digo, pues eran los que controlaban el comercio, los que controlaban el arrendamiento de los impuestos, los que controlaban también la actividad artesanal. En fin, un montón de iniciativas, por supuesto, otra ley agraria retomando la de su hermano para continuar con los repartos de tierra, fundaciones de colonias. Cayo Graco también va a promover fundaciones de colonias, entre ellas una en las ruinas de la Cartago que habían destruido su hermano y su primo Escipión en el 146. Pues Cayo Graco va a proponer fundar una colonia sobre las ruinas de Cartago para que Roma tuviera un puerto comercial en el norte de África, para potenciar también los repartos de tierra, para ir vaciando también Roma de esa plebe urbana que cada vez empezaba a ser un problema más patente para los políticos. Pues Cayo Graco va a hablar de esto, de fundaciones de ciudades. Es decir, que va a ser un político que en un año, bueno, en 2 años, porque Cayo Graco va a conseguir ser reelegido para un segundo mandato como tribuno de la plebe, lo que no había conseguido su hermano y por lo cual lo mataron, él sí lo consiguió. Pues en lo que fue un año y pico de mandato como tribuno de la plebe, Cayo Graco va a presentar una cantidad de leyes que, como he dicho, de haberse llevado a cabo y de haberse consolidado, habrían cambiado por completo las estructuras de Roma. Claro, esto es jugar un poco a la especulación y es hacer historia contrafactual de qué habría pasado si. Pero la lógica nos lleva a pensar que muchas de estas reformas habrían sido positivas para Roma porque al final se van a acabar adoptando, pero se van a acabar adoptando por las malas. Y Roma le va a conceder la ciudadanía a los itálicos después de una guerra, de la mal llamada guerra social, que debía llamarse guerra de los aliados, Sí. que en los años 90 del siglo I a.C., pues va a tener unas consecuencias terribles para Roma. Y al final Roma le va a conceder la ciudadanía a los itálicos. Roma al final va a acabar aceptando los repartos de trigo, aceptando las limitaciones de precio al trigo, aceptando otra vez una política de fundaciones coloniales que sobre todo César y Augusto lo van a hacer de forma masiva. Es decir, Cayo Graco fue un antecesor de muchas de estas políticas, lo que pasa es que el Senado en ese momento, a nivel mental, no estaba preparado todavía para aceptar todos esos cambios. ¿Y qué hicieron con él? Pues siguió la estela de su hermano y Cayo Graco también va a encontrar la muerte en el 122 a.C., asesinado otra vez a manos de una turba. Y yo creo que incluso
el asesinato de Cayo Graco es todavía más espectacular que el de Tiberio, ¿no? Sí, porque además el asesinato de Cayo Graco, el Senado ya estaba un poco escarmentado con lo que había pasado con Tiberio, porque claro, el asesinato de Tiberio fue totalmente ilegal. Fue un senador, este Escipión Nasica, que más allá de ser el pontífice máximo, que eso no te daba ningún cargo, ninguna atribución política, fue un asesinato de un privado y que se puso al frente de una masa y que linchó a un tribuno de la plebe y a sus seguidores. Entonces el Senado con Cayo Graco dijeron, bueno, tenemos que cargárnosle, pero tenemos que disfrazar esto de legalidad, de alguna manera. Y es el momento en el que Senado se va a sacar de la manga lo que se conoció como el Senatus Consultum Ultimum, que era una medida legislativa que decía que la República ponía en manos de los cónsules todos los poderes para defender el Estado romano. En caso de que el Estado romano estuviera amenazado, los cónsules tenían potestad y tenían derecho para tomar cualquier tipo de decisión. Claro, esta medida era como mínimo cuestionable, porque eso de que el Senado de repente, sin consultar a las asambleas y sin consultar al pueblo, pudiera aprobar una ley de estas características que entregara a los cónsules unos poderes extraordinarios, pues estaba bastante fuera de lo que era la legislación romana y de lo que era el mos maiorum. Y sin embargo lo van a aprobar. Y con ese Senatus Consultum Ultimum, los cónsules van a decretar la muerte de Cayo Graco y de algunos de sus, vamos, de algunos, de prácticamente todos sus seguidores. Cayo Graco ahí va a tener una peripecia de que va a intentar escapar de Roma, pero finalmente le van a encontrar, le van a coger y Cayo Graco le va a pedir a un esclavo que le mate para no caer en manos de esa turba furiosa que le quería linchar y así finalmente Cayo Graco pues va a acabar como su hermano Tiberio, asesinado también por sus enfrentamientos contra el Senado. Sí. Y veremos que esta práctica del Senatus Consultum Ultimum duraría y se extendería durante mucho tiempo. La pondrían no solo contra Cayo Graco, sino también contra Catilina, contra Lucio Sergio Catilina, también en el año 52, en el año 49, en el año 48, etcétera, etcétera. Así que Contra seguiría Saturnino también, un poco repitiendo. tiempo, sí, sí. Exacto. Claro, Y claro, con esto el Senado se sacó de la manga una baza que podían utilizar cada vez que había alguien que les molestaba, que les resultaba molesto, Senatus Consultum Ultimum, y los cónsules podían decretar la pena de muerte de quien consideraban. Pero como digo, esto era muy polémico. A Cicerón, que es que utilizó esta estrategia para quitarse de en medio a Catilina y los suyos, a Cicerón esto le va a costar un exilio, porque claro, después había políticos que no estaban de acuerdo con esta medida. Entonces a Cicerón le cogieron y le mandaron al exilio unos añitos por haberse pasado de listo. Es decir, que no era una medida que estuviera del todo aceptada como algo legal. hmm, Y para acercarnos ya hacia el final de este podcast, quería preguntarte acerca de las consecuencias de los asesinatos de Tiberio Graco y de Cayo Graco, las consecuencias para la historia posterior de la antigua Roma. Aunque es cierto que un poco ya hemos desvelado algunas de estas, ¿no? Con todos estos temas del Senado Consulto Último, la Mm. aparición de los prohombres, etcétera. Sí, pues básicamente con los hermanos Graco se van a abrir un montón de melones que se van a quedar abiertos ya. Bueno, pues es que estamos intentando reformar una serie de cosas para paliar unos problemas que están ahí, pero nadie tiene el valor de hacerlo. Porque claro, al final, ¿el Senado qué mensaje mandaba a las generaciones posteriores? Todo aquel que intente hacer una reforma que ataque mínimamente el poder y la autoridad del Senado, mirad cómo va a acabar. Y si nos hemos quitado de en medio a Tiberio Graco, al nieto de Escipión, nos hemos quitado de en medio a Cayo Graco, también nieto de Escipión, dos personajes con un prestigio enorme, cualquier tribuno de la plebe podía acabar igual. Entonces, eso va a suponer que los reformadores potenciales se lo piensen dos veces y que las reformas sean mucho más lentas y solamente se hagan desde posiciones de mucha seguridad. Entonces, Cayo Mario, por ejemplo, va a hacer su gran reforma militar, pero solo porque él era ya cónsul y tenía un poder bastante asentado. Pero los tribunos de la plebe se lo van a pensar dos veces. Y de hecho, luego, unos años después, va a llegar Sila, incluso a estos pocos tribunos de la plebe que se van a atrever a levantar un poco la voz y demás, Sila también se los va a quitar de en medio y Sila va a quitar los poderes de los tribunos de la plebe prácticamente. Entonces es verdad, con los Graco se abre una etapa nueva en las relaciones políticas, se abre una etapa nueva en la manera en la que los romanos entendían la política y el poder del Senado, el poder de las asambleas, y todo esto desemboca, como tú dices, pues en la época de César, de Pompeyo, en las guerras civiles y a largo plazo, pues ya en el establecimiento de las estructuras del Principado, del Imperio. Pues nada, desgraciadamente
hemos llegado al final de esta entrevista, al final de este programa. Y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Luisma, por haber venido aquí al podcast Historia a contarnos un poco quiénes fueron estos hermanos Graco, por qué fue tan importante lo que hicieron y por qué fue tan trascendental su asesinato. Así que muchísimas gracias por todo. Y sobre todo, recomendamos a todos nuestros oyentes y espectadores en YouTube a que cliquen en el enlace que dejamos en la descripción para que se compren tu novela publicada con Despertafedro. Así que en general, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Oscar. La verdad que ha sido un auténtico placer. No sé si se me nota también en la emoción de la voz, pero es que hablar de la República Romana pues es algo que me apasiona y que podría estar horas y horas debatiendo acerca de las fuentes, de los conflictos políticos, de los personajes, y un poquito de esa pasión he intentado volcarlo en la novela. Así que espero que los oyentes y los espectadores que se animen a hacerse con ella, pues la disfruten mucho, que aprendan mucho de historia de Roma, pero sobre todo que la disfruten desde un punto de vista del disfrute literario. Hay que pensar que al fin y al cabo, esto es una novela y su objetivo es el que es. Que luego sirve también para introducir a la gente en la historia de Roma y luego se animan a leer libros, ensayos un poco más sesudos, pues maravilloso. Bien, bien cumplido estará el objetivo entonces.